Muy buenas tardes, muchas gracias. Hoy en el Día de la Amistad, muchas felicidades para todos y todas, como hay que decir hoy para no errar. Ese tercero ya no le meto porque no me sale bien. Yo soy Víctor Raúl Benítez, estoy con conductor del programa, soy economista. Me acompaña Sergio Zapena, mi colega, también economista, que entra en breve. Y Jorge Méndez, también él es economista, él es filósofo y también máster en administración de empresas. Amigo de Sergio Zapena, yo lo conozco desde hace pocos días nomás a través de referencias de su libro que está por lanzar, La urgencia del espíritu o de lo espiritual. Me va a corregir Jorge enseguida. Muy buenas tardes, Jorge Méndez. Hola, Víctor también. Buenas tardes, Hola, Jorge. Víctor. Buenas tardes, Sergio, y buenas tardes a la audiencia. Hola, Muchas Jorge gracias. Méndez. Mi gran amigo. ¿Tanto tiempo? Un buen día para volver a vernos. ¿Qué te parece? Qué genial. Mirá, tenés una pinta de filósofo. Gracias. No sé si eso Gracias, es gratis, Jorge. No sé si eso Gracias, es Jorge, por en el Día de la Amistad aceptar hablar de un tema tan importante en este momento en que parecería que la historia se acelera. La historia dice que se acelera cuando nos vemos obligados por las exigencias de las circunstancias a tomar decisiones con asimetría de información, con incertidumbre, tal como estamos hoy. Y estaba leyendo un libro que dice que las grandes instituciones públicas, el Estado, las instituciones alrededor del Estado, la universidad, por ejemplo, también, afirman ser científicas y carentes de valores, y saca un libro que enseguida te lo muestro, lo que significa que los valores y las cuestiones espirituales quedan relegados a la esfera privada de la opción personal. Como explica Berger, aquel que habla de la construcción social de la realidad, al cual probablemente tú lo conoces mejor que yo. El individuo dice que queda abandonado en cuestiones de la esfera privada a sus propias ideas dentro de una amplia gama de actividades que son cruciales para la formación de una identidad significativa que abarca desde la expresión de sus preferencias espirituales, su estilo de vida sexual, su actividad económica, sus convicciones políticas, etc. Es un libro que estoy leyendo, se llama Verdad Total, de Nancy Pearcey. Acá está el libro. Y ahora, alrededor de este libro, tú la debes conocer seguramente, me encuentro con el tuyo, me manda nuestro amigo en común, Benjamín Fernández Bogado, me dice, mira qué oportuno este libro, tiene más de 500 páginas, La urgencia del espíritu de lo espiritual. Me gustaría escuchar sobre eso. La urgencia de conocer el espíritu. ¿Podrías hacernos una descripción, sí, así tipo pensamiento crítico? ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Cuáles son sus hipótesis? ¿Desde qué perspectiva lo hace y hacia qué conclusión nos lleva? Sí, por favor. Y cómo no, Víctor. En primer lugar, te quiero agradecer por la oportunidad de dar a conocer este material. Es un material que lo vengo trabajando ya hace años, muchos años, y en realidad son 4 volúmenes que completan la obra. Las 4 tengo listas. Esta es la primera, la que introduce al tema. El propósito principal de la obra en su conjunto es precisamente el de reconocer nuestra naturaleza espiritual, no únicamente desde la perspectiva religiosa, sino fundamentalmente desde la perspectiva racional, científica, filosófica, y luego expresar esa espiritualidad en nuestra vida cotidiana. Lo espiritual tiene que volver a hacerse carne en nuestra cotidianidad, en nuestro trabajo, en las canchas, en la plaza, jugando con nuestros hijos, almorzando con nuestros padres. La espiritualidad permea toda nuestra existencia. Entonces, el propósito de la obra en general, de los 4 tomos, es una aproximación a nuestra naturaleza espiritual, comprobar
con nuestra propia vida fehacientemente la existencia y la naturaleza de este espíritu del que somos, y luego de modo que podamos manifestar en nuestras conductas y ser realmente felices, con una paz interior y un gozo pleno, permanente. Entonces, ese es el propósito general de la obra. El primer volumen tiene que ver con, como cualquier proyecto de investigación, la justificación del por qué tenemos que acercarnos al Espíritu. Y este primer tomo nos dice el por qué. Hace una descripción detallada y descarnada de la realidad mundial desde la perspectiva de filósofos de todos los tiempos, desde 5000 años antes de Cristo hasta la actualidad, desde filósofos religiosos y científicos, tanto de Oriente como Occidente. O sea, es un libro realmente universal, está dirigido a todo público de todo el planeta. Cualquier persona en cualquier sitio del planeta va a encontrar referentes de su propia cultura en el libro. Entonces, en este primer volumen, el propósito es, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nos sentimos como nos sentimos? ¿Por qué el planeta se encuentra en este estado de crisis? Analizamos los signos de esa crisis y encontramos las razones subyacentes y profundas del por qué estamos como estamos. Entonces ahí nos encontramos con la necesidad imperiosa de conocer el Espíritu. Y en la obra número 2 ya hacemos un estudio ya estrictamente, diríamos, racional de los testimonios, las pruebas, desde la ciencia, sobre todo la física, y particularmente la física atómica, de la existencia del espíritu, y desde numerosos filósofos referentes del pensamiento universal. En ese segundo tomo evidenciamos la existencia del espíritu, evidenciamos. Y luego en el tercer tomo ya es un poco más, tal vez sería un poco más para personas especializadas, porque analizamos las formas de conocimiento que nos hace llegar al espíritu. ¿Cómo conocemos al espíritu de la religión? ¿Cómo conocemos al espíritu de la ciencia? ¿Cómo conocemos al espíritu de la filosofía? Con los referentes respectivos. Y finalmente, la cuarta obra, el cuarto volumen, es cómo es una vida espiritual. ¿Qué implicancias tiene en nuestra vida cotidiana el ser una persona espiritual? Y los grados de realización que podemos alcanzar, que Víctor, ni nos imaginamos siquiera. Ni nos imaginamos el potencial que tenemos dentro. Ni nos imaginamos. Esa es la obra. Realmente yo conozco algo, Sergio también, y dos comentarios al respecto. Es una obra que puede darnos entonces, como dicen algunos, una epifanía, que es un upgrade espiritual. Indagaste algo alrededor de, ya que hablaste de ciencia y de física atómica o física cuántica, de los premios Nobel Heisenberg y Niels, escandinavos, quienes hablan que a nivel subatómico todo es potencialidad y que los subátomos siguen de alguna manera al pensamiento del observador. Eso para mí fue un descubrimiento, y más todavía descubro eso después, cuando veo que las ideas tienen consecuencias sin importar su verdad, dicen algunos. Merton y otros más. Y más aún cuando en los últimos tiempos estamos viendo que estamos ya en la era de la posverdad, que se convierte en verdad.
el primer tema, entonces, ¿indagaste algo alrededor de Heisenberg y Niels, que ganaron premios Nobel alrededor de esos fenómenos? Necesariamente, Víctor. Cuando hacemos el análisis, o sea, la realidad se manifiesta mediante la conjunción del pensamiento o un aspecto del espíritu y la realidad material. A partir de esa dualidad es donde el universo, el mundo, todo existe. Y entonces, para entrar realmente a analizar qué es la materia, llegar a la conclusión a través de esos premios Nobel y otros científicos, claro, que en realidad la materia no es materia. Excelente. Y también algo interesante de este análisis, no sé si Sergio, perdón, ¿quieres hacer algún comentario, Sergio? Después yo sigo con algunas otras preguntas alrededor de la obra, por favor. Yo estoy bastante asombrado, no tanto porque a Jorge le conozco ya cuando trabajábamos en el Banco Central, pero me impresionó cómo avanzó en este estudio. Muy superficial va a ser mi pregunta tal vez, pero ¿te acuerdas que tuvimos una conversación, Víctor, de si se puede ser honesto, se puede tener dinero y se puede ser también poderoso? No sé si es algo que se puede conjugar, no sé si desde el punto de vista filosófico, Jorge nos puede arrojar algo sobre eso, de poder tener las tres cosas en una misma persona. Excelente pregunta. Y que anote eso, Sergio, pues que anote, por favor, que si nos puede Jorge anotar, y yo quiero tirar una segunda y nos responde las dos. Tú decías, Jorge, que el gran objetivo es la felicidad. Maravilla. Pero hay también algunas corrientes espirituales que dicen que el sufrimiento también es importante, porque el sufrimiento evita que seamos leprosos espirituales, porque si no sufrimos, nunca podemos estar atentos o podemos solucionar conflictos espirituales en los cuales podríamos estar envueltos debido a que no tenemos esa sensibilidad espiritual que nos hace sufrir, como espiritualmente me refiero, como si a nivel corporal, de repente un dolor es un buen síntoma. Gracias a Dios tenemos dolores físicos, nos vamos al doctor, descubrimos que hay una infección. Viene una receta y nos curamos de la infección. En la misma perspectiva yo hablo, ¿el sufrimiento es malo, es bueno o es neutro? Yo creo que tenemos dos caminos del encuentro de la verdad, del espíritu, de Dios, de la realización personal. Y esos dos caminos son a través del amor o a través del dolor. El dolor es el camino cuando no elegimos el amor. Cuando sufrimos, es un bien. Es un bien. Víctor, en el fondo nada puede ser absolutamente malo, desde la perspectiva cómo se lo mire. Pero el sufrimiento es bueno, pero sobre todo, dependiendo de la actitud con que asumimos el sufrimiento. Ahí está, vamos a decir, la determinación del grado de bondad del sufrimiento. O cuando tenemos fiebre, bueno, la fiebre alta nos hace sentir mal, volvemos, dolores de cabeza, pero es todo para un bien. Si estamos en conocimiento de que es para bien, soportamos mucho mejor ese sufrimiento y tiene un sentido ese sufrimiento, y nuestra actitud es diferente a ese sufrimiento que, por ejemplo, sufrir sin conocer o sin atisbar siquiera las razones de nuestro sufrimiento. En el conocimiento hay mucho poder en ese sentido. Y no hablo de resignación, hablo de sabiduría. Saber. Muy bien. Y con respecto a la pregunta, Sergio, yo creo que es conciliable. Hay nomás de propósito se generan como dicotomías o extremos. La pobreza, la espiritualidad es incompatible con la riqueza, sin embargo, no es así. Lo que sí es incompatible es entre el apego a la riqueza
nuestra espiritualidad. Entonces, si uno tiene muchos recursos y esos recursos generan empleo, generan bienestar, generan alimentos, es una contribución. Pero cuando se vuelve en un fin en sí mismo, o cuando la codicia haga que los medios no importen para lograr ese fin, entonces ahí se constituye la riqueza en un obstáculo para la espiritualidad. En general, por eso le dice Jesús al joven rico que quería seguirle, y le dijo, perfecto, deja tú y sígueme. Y ahí dudó y no es para mí. Simplemente no estaba todavía listo para el desapego. Lo importante es tener, pero no apegarse al tener. Fantástico. Un tema. Quedó clarito. Te quedó claro, sí. También en el mismo libro dice el amor al dinero, el principio de todos los males. No el dinero per se, Sergio Zapena. A vos que te gusta el dinero, te estoy hablando, Sergio. Eso es lo que te está queriendo decir Jorge a vos, Sergio. El amor al dinero es lo que te va a joder a vos. No el dinero. El dinero no te va a joder. El amor al dinero. Y allí estamos fritos, Sergio, vos y yo. Jorge ya está por encima de nosotros, escribe libros sobre el espíritu. Y Sergio escribe libros sobre el dinero, tipo Keynes. Un poco de humor, Jorge, discúlpame. Ahora voy a completar con usted. Ahora voy a completar mi estudio, voy a mejorar mi estudio con usted. Bueno, hay una cuestión que le llaman religión. Religión. Dos preguntas más, tenemos que aprovecharlo a Jorge al máximo. La religión, dice este señor, voy a mostrarle otro de mis libros acá. Rose Dutta, columnista del New York Times, dice, ¿cómo estamos en una sociedad decadente? Hablando de los Estados Unidos. Entonces dice, y le digo a Jorge, él dice, Amoja pope, ya que hablamos guaraní, eso sería en conclusión, en un lenguaje erudito. Sergio pues no habla guaraní, entonces le tengo que joder hablando un poco guaraní. Amoja pope, en conclusión. Dice que hay una última realidad y esa realidad solamente puede ser percibida desde una perspectiva espiritual. Y esa última realidad solo, y en eso creo que Jorge es lo que nos está enseñando él en ese libro, tenemos que leer los 4 tomos, porque escuché que en uno de ellos dice el camino a lo espiritual, el camino para llevar una vida espiritual, el método es meta, que es un destino, y odos, que es camino. Entonces, el camino que nos lleva a la última realidad es fundamental y sobre todo, ¿qué exige de nosotros esa última realidad? Dice este autor. Y a eso él le llama una religión. Religión, como dice, no precisamente de una perspectiva cristiana, musulmana, no, como una religarte a lo espiritual. Porque en este mundo posmoderno, y ahí viene la pregunta, le digo a Jorge, vos en 1600 le decías a alguien, lo secular es una cosa, lo espiritual es otra. Y en esa época lo secular era lo espiritual. Hoy lo secular es lo separado de lo espiritual. Sí. Vos en 1600 le decía a un tipo, che, ¿qué tal veo la diferenciación entre la iglesia y el Estado? Y él te va a decir, ¿qué? Te va a decir, un tipo del año 1630. No entendían mucho eso. Hoy nomás que se habla de eso. Y la pregunta es, ¿cuándo fue Descartes o quién fue, mi querido Jorge, el que vino a jodernos y a decirnos, che, separen, hasta acá nomás, la metafísica por allá, la física hacia acá, el espíritu encasillalo allá, no vengas a hablarme del espíritu cuando vamos a decidir sobre cómo vamos a gobernarnos. Cómo vamos a gobernarnos es algo científico y racional, y cómo vos te vas a gobernar en tu casa, o cómo vas a hablarle a tus hijos sobre cuestiones morales, conciencia moral primaria, eso es otra cosa, totalmente diferenciado. ¿Quién es el que vino a decirnos
y a jodernos la vida de que eso era algo totalmente diferente. Bueno, en primer lugar, los antecedentes ya están en la antigüedad. O sea, desde siempre hubieron personas que daban a la materia como el sustrato fundamental de toda la realidad. Entonces, a partir de ahí, ya la realidad es solamente materia y todo lo que se pueda construir fuera de lo material es lo espiritual y por lo tanto separado y hasta sin una realidad, digamos así, real. Desde siempre, ¿verdad? Pero desde los filósofos ya naturalistas, 500 años antes de Cristo, los presocráticos eran todos, buscaban en la naturaleza la explicación última de la realidad, la naturaleza material. No obstante, también en ese mismo tiempo habían también filósofos que hablaban de lo subjetivo, vamos a decir así, o lo inmaterial como sustrato. O sea, no sé si habría una persona, un filósofo que en determinado momento dijo, bueno, yo pienso esto y todos. Hay filósofos, o sea, sobre todo de la línea, o sea, fíjate, hay un filósofo hindú, Kapila, en la época ya 500 años antes de Jesús, que se le consideraba materialista, hasta casi era como un Aristóteles, vamos a decir desde el punto de vista de la interpretación material de la realidad. O sea, desde siempre. Lo que nosotros, o sea, la urgencia, vamos a decir, es de tender ese puente que estás diciendo, Víctor. Lo concreto es que la religión quedó en los templos. Muy bien. En el confesionario, en el campanario. La religión permea absolutamente toda nuestra realidad. Y la religión es, tal cual estás diciendo, es el religar. ¿Religar qué? Nosotros, como seres humanos, así como nos vemos, materia, cuerpo, alma, espíritu, así integralmente, un religarnos con nuestra naturaleza verdadera, eterna, trascendente, que es el espíritu. Esa es la religión. Y las religiones pretenden constituirse en ese nexo entre el alma de las personas o las personas y su naturaleza espiritual. Entonces, lo que yo creo, Víctor, más que nunca es pertinente este tema, porque el tema de la crisis sanitaria se habla de la nueva normalidad, se dice. Pero sin ningún cambio sustancial no se va a lograr ninguna nueva normalidad. A lo sumo vamos a cambiarnos de traje, vamos a ponernos máscaras diferentes, vamos a asumir ciertas costumbres. Pero si realmente nosotros, cada uno, no cambiamos a partir de ese reencuentro con nuestra naturaleza espiritual, ninguna normalidad va a ser nueva y se va a ir profundizando en su autodestrucción la presente normalidad. Excelente, excelente. Quiero invitarte ya, Jorge, y a la audiencia. En la próxima semana estamos, si tú aceptas, en el Club de Ideas, desde donde estoy aquí transmitiendo y conversando contigo de este programa, que vengas en algún momento dado. Benjamín es el director del diario 5 Días y él va a hacer una agenda para que podamos transmitir en vivo un lanzamiento. El rito es importante en la vida de los hombres, entonces hay que también, queremos con todo respeto invitarte. Vamos a tomar un champancito, vamos a comernos unos quesos con algunos panes, con algún vino, y que ahí entonces hablaremos más desde el Club de Ideas, que es un centro de debates y de discusión y de difusión del conocimiento. Estamos aquí en Cruz del Chaco 736. Ahora por la pandemia paramos de hablar de Sofía, de hablar de política, de economía,
y muy grato es el reencuentro contigo. Finalmente, quiero decir que sí, entiendo, el alma, una vez aprendí, es la capacidad volitiva del hombre, es lo emocional, estoy acá leyendo mi copiatín que acabo de escribir, y la inteligencia. Y el espíritu, allí residen la intuición, la revelación y la relación, eventual relación que uno pueda tener, la epifanía con el Creador. Porque lo que nosotros creemos en este mundo posmoderno es que la carne se hace verbo. Y había sido que es al revés, es que el verbo, la palabra, el pensamiento, el predicado, sujeto, verbo, predicado, nos enseñaban en la escuela, eso es lo que se materializa y al final de cuentas se convierte en una realidad de carne. Y parece que en vez de encarnar, estamos haciendo lo que se llama excarnar. En vez de encarnar las cuestiones espirituales, estamos excarnando las cuestiones espirituales. Eso nos hizo la sociedad posmoderna. Espero conocerte en breve personalmente. Muchísimas gracias por honrarnos en hoy comentar tu libro y te invitamos a que nos vuelvas a honrar y nosotros honrar a la teleaudiencia en la próxima semana lanzando tu libro y bebiendo un vino en la próxima semana aquí en el Club de Ideas. Algunas palabras finales, mi querido Jorge. Agradecerte, Víctor, por esta oportunidad. Nosotros es una buena oportunidad para hacer conocer un poco este trabajo, este pensamiento. Y gracias, Sergio, por estar también. Jorge, yo normalmente hablo mucho, pero te voy a decir que me dejaste sin palabras. Me rindo. Nos rendimos porque tu manera de explicar es tan espiritual como transmití que es categórico. Gracias. Bueno, y hoy en el día, gracias. En el Día de la Amistad saludamos a todos los amigos de este programa. Saludamos a Jorge, nuestro amigo, para mí, un nuevo amigo, para Sergio, un amigo ya conocido, para Benjamín Fernández también. Y ahora, ya que estábamos tanto en el espíritu, Jorge, te cuento que vamos ahora a dedicarnos al pecado de la carne, porque en el fondo nos espera un asado con Sergio y algunos compañeros acá, y en tu honor vamos a comer un asadito, tomar un vino para encontrarnos la próxima semana. Y perfecto. Felicidades a todos. Que disfruten. Gracias. Felicidades, Jorge. Felicidades. Un saludo a Benjamín. Gracias, le hago llegarle. Gracias. Adiós. Pasaron 4 meses de ver repetición tras repetición tras repetición. Pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo. De volver a inflar las redes con cada gol. Para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo.
Ahora con el Combo Plus de Copaco, contratás el servicio 4G LTE de 30 GB y recibís 90 GB, más una línea IP con saldo de 50.000 guaraníes por mes para llamadas a cualquier operadora. Planes desde 140.000 guaraníes mensuales.